¿Crees que sabes cómo era el megalodón? Piénsalo de nuevo. Olvida por un momento las películas, los documentales viejos y esa imagen que todos tenemos en la cabeza de un tiburón blanco hasta arriba de esteroides. Durante décadas, tanto la ciencia como Hollywood nos pintaron el mismo retrato, un depredador brutal, una versión más grande y corpulenta de la máquina de matar que es el gran tiburón blanco. El tanque de guerra de los océanos. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es, en gran parte, una ilusión? ¿Y si la verdad, la que nos está mostrando la ciencia más puntera, es mucho más extraña, elegante y, honestamente, más aterradora? La historia del megalodón se acaba de reescribir. Y este nuevo capítulo nos revela una criatura que no era simplemente gorda, como la imaginamos. Era algo distinto, un diseño biológico que rompe todos nuestros esquemas y que, de hecho, lo convierte en un depredador todavía más impresionante. Así que prepárate, porque la idea que tenías del megalodón está a punto de hacerse añicos. Hollywood nos vendió un monstruo fácil. Un tiburón blanco, pero de 18 metros. Sencillo de imaginar, sencillo de temer. Y la ciencia, durante mucho tiempo, siguió una lógica parecida. Pero una sola pista, un fósil olvidado a plena vista en un museo de Bélgica, lo cambió absolutamente todo. Un conjunto de vértebras que, sencillamente, no cuadraban. Una anomalía matemática que obligó a los científicos a tirar todo por la ventana y empezar de cero. La conclusión de su investigación, publicada en 2024, no solo ajustó un par de cifras, demolió por completo el modelo anterior. El verdadero megalodón no era el que nos contaron. Era otro. Para entender la locura que ha supuesto este cambio, primero tenemos que entender el mito. ¿Por qué todo el mundo, desde directores de cine a paleontólogos, se imaginaba al megalodón como un tiburón blanco gigante? La respuesta es tan simple como frustrante, apenas teníamos pruebas. El esqueleto de un tiburón no es de hueso, es de cartílago. Y el cartílago, a diferencia del hueso, casi nunca sobrevive millones de años. No fosiliza bien. Por eso no tenemos esqueletos completos de megalodón. Lo que sí tenemos, a patadas, son sus dientes. Dientes enormes, del tamaño de una mano, triangulares y con los bordes cerrados como un cuchillo de carne. Durante más de un siglo, esos dientes fueron nuestra única ventana a su mundo. Y claro, si tienes un diente gigante que se parece sospechosamente a una versión XXL del de un tiburón blanco, la conclusión lógica es pensar que su dueño era, pues eso, un tiburón blanco gigante. Esta idea fue la base de todas las reconstrucciones. Se cogía un gran blanco, se escalaba su cuerpo para que encajara con los dientes del megalodón y listo. Ya teníamos a nuestro monstruo, 15 o 18 metros de largo, robusto, con el pecho ancho. Un auténtico torpedo de músculo y dientes. Las estimaciones de peso basadas en este viejo modelo eran demenciales, llegando a superar las 60 toneladas para un ejemplar de 16 metros. Se creía que era un depredador de emboscada, que usaba su masa y poder para atacar desde abajo, destrozando ballenas de una sola mordida. Una imagen icónica, potente, y, como estamos a punto de ver, fundamentalmente equivocada. La ciencia usó la mejor comparación que tenía, pero era una comparación imperfecta, y las grietas de ese modelo estaban a punto de provocar un terremoto. La primera pista seria de que algo no encajaba vino de un fósil excepcional que llevaba más de 150 años guardado en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, un trozo enorme de una columna vertebral de megalodón, con 141 vértebras. Este fósil se había usado durante años para reforzar la idea del gran blanco gigante. Pero en 2024, un equipo internacional de científicos liderado por Ken Tsushimada y Philip Sternes decidió mirarlo con otros ojos. Y encontraron una contradicción que había estado ahí todo el tiempo, un momento eureka, como lo llamó el propio Shimada. Y aquí es donde la historia se pone buena. Había dos formas de estimar el tamaño del tiburón con esa columna. La primera, medir directamente las vértebras que tenían. Sumadas, daban 11,1 metros. Obviamente, faltaba la cabeza y la cola. La segunda forma era la tradicional,
medir el diámetro de la vértebra más ancha y usar las proporciones de un tiburón blanco para calcular la longitud total del animal. Cuando hicieron esto, con el mismo fósil, el resultado fue de solo 9,2 metros, contando cabeza y cola. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo podía un trozo de la espalda, 11,1 metros, ser más largo que el cuerpo entero del animal, 9,2 metros? Solo había una explicación posible. La base de todo, la premisa de que tenía las proporciones de un tiburón blanco, tenía que estar mal. El modelo del tiburón anabolizado acababa de romperse en 1000 pedazos. La ciencia tenía que volver a la pizarra. Con el viejo modelo destrozado, los científicos se encontraron ante una página en blanco. Si no era un tiburón blanco gigante, entonces ¿qué diablos era? Volvieron a analizar esa columna vertebral belga y la compararon con todo tipo de tiburones. La conclusión fue radical. El megalodón no era un animal robusto y compacto. Era justo lo contrario, era un tiburón sorprendentemente esbelto y alargado. Intenta visualizarlo. En lugar de un pitbull de los mares, piensa más bien en un galgo. En vez de un tanque, piensa en un misil. Los científicos creen que un modelo mucho más acertado sería el tiburón mako, conocido por su cuerpo delgado y aerodinámico. Y esto lo cambia todo. Un cuerpo más largo y delgado significa una biología completamente distinta. Ya no estamos hablando de un depredador de pura fuerza bruta y ataques explosivos. Un cuerpo así está diseñado para la eficiencia, para la resistencia, para cruzar océanos enteros gastando la menor energía posible. Era un crucero, no un coche de carreras. Un cuerpo más alargado también implica un sistema digestivo más largo. Esto podría significar que absorbía muchos más nutrientes de su comida, lo que le permitiría pasar mucho más tiempo entre cacerías. En lugar de una máquina de matar insaciable, quizá era un depredador mucho más metódico, un rey que gobernaba su reino con una eficiencia energética aterradora. Hemos pasado de un monstruo de película a un depredador real, una criatura perfeccionada por la evolución para dominar los océanos. Pero esta nueva imagen, más estilizada, nos lleva a una paradoja que nos devuelve directos al título de este guión. Llegados a este punto, seguro que te estás preguntando, un momento, si era más delgado y alargado, ¿por qué el título dice que era más gordo? Y esa, amigos, es la pregunta del millón. Aquí es donde la historia da un giro alucinante. La palabra, gordo, nos engaña. No hablamos de gordo como sinónimo de robusto o de sobrepeso. Hablamos de gordo en el sentido de masa. De un peso y un volumen absolutos tan bestiales que eclipsan casi todo lo que conocemos. El viejo modelo del tiburón blanco, de hecho, limitaba su tamaño máximo. Un cuerpo tan compacto se vuelve poco eficiente a escalas gigantescas. Pero un cuerpo más esbelto y alargado, como el de una ballena, puede alcanzar longitudes mucho mayores sin que la hidrodinámica se vuelva un problema. Y aquí viene la bomba, este nuevo modelo no hace al megalodón más pequeño. Permite que sea exponencialmente más grande. Las nuevas estimaciones, con esta forma alargada, sugieren que, aunque un megalodón promedio midiera unos 15 metros, los más grandes no se paraban en los 18 o 20 metros que creíamos. No. Los ejemplares más colosales podrían haber llegado a medir hasta 24 metros. 24 metros. Eso es la longitud de 2 autobuses escolares en fila. Es más largo que una cancha de baloncesto. Es casi tan largo como una ballena azul, el animal más grande que jamás ha existido. Y el peso para un depredador así es astronómico. Las estimaciones más recientes para un titán de ese tamaño se mueven alrededor de las 94 toneladas. Eso es el peso de 15 T-Rex. El peso de un Boeing 737. No era gordo por su forma, era inmenso en su escala. La palabra gordo se queda corta. Era una montaña de carne y dientes en movimiento. Así que, la gran paradoja es que al descubrir que era más delgado, hemos descubierto que podía ser mucho, mucho más grande de lo que jamás nos atrevimos a soñar. No era un tiburón blanco hinchado. Era algo completamente distinto,
Una criatura que sacrificó la corpulencia a cambio de una longitud que le permitió alcanzar un tamaño digno de los verdaderos titanes de la vida. Con esta nueva información, intentemos pintar un nuevo retrato. ¿Cómo era, de verdad, el rey de los mares? Imagina una criatura de 24 metros deslizándose por el océano. Su cuerpo es más estilizado de lo que creías, más un torpedo viviente que una roca. Solo su cabeza podía medir más de 4 metros, el tamaño de un coche. Y dentro, una boca que podía abrirse lo suficiente como para tragarse a una orca entera. De su espalda salía una aleta dorsal de 1,6 metros de alto, más alta que una persona. Y su cola, su motor, medía casi 4 metros de altura, barriendo el agua con una fuerza controlada y poderosa. No se movía con los acelerones del tiburón blanco, sino más bien como una ballena, con brazadas lentas, potentes y rítmicas, cubriendo distancias enormes en sus patrullas. Este no era un monstruo de bahía. Era un depredador de océano abierto, cuyo territorio de caza era el planeta entero. Se han encontrado sus fósiles en todos los continentes salvo la Antártida. Su cuerpo eficiente era la clave de su éxito global, permitiéndole seguir las migraciones de las grandes ballenas, su presa favorita, a través de océanos enteros. Incluso su nacimiento era épico. Los estudios de sus vértebras sugieren que las crías de megalodón nacían midiendo ya entre 3,6 y 3,9 metros de largo. Un bebé megalodón ya era del tamaño de un gran tiburón blanco adulto hecho y derecho. Nacían siendo superdepredadores desde el primer día. Esta nueva visión también nos obliga a repensar por qué desapareció hace unos 3,6 millones de años. La vieja idea de que era un gigante torpe que no supo adaptarse ya no se sostiene. Era una máquina biológica súper eficiente. Y, como suele pasar, una especialización tan alta es un arma de doble filo. El megalodón era un motor de 94 toneladas que necesitaba una cantidad brutal de combustible, presas grandes y grasientas, como las ballenas prehistóricas. Durante millones de años, la comida abundó. Pero el planeta cambió. Hace unos 3 a 5 millones de años, la Tierra se enfrió. El nivel del mar bajó, las corrientes cambiaron y los ecosistemas marinos se reorganizaron. Las poblaciones de ballenas, la principal fuente de calorías del megalodón, se vieron afectadas. O se mudaron a aguas polares más frías, a donde el megalodón no podía seguirlas, o simplemente sus poblaciones cayeron en picado. A la vez, surgieron nuevos competidores más versátiles, el gran tiburón blanco, más pequeño y menos exigente con la comida, y las orcas ancestrales, que cazando en grupo podrían haber sido una seria competencia. Y así, el rey se encontró con que su reino se desmoronaba bajo sus aletas. Su mayor virtud, su tamaño colosal optimizado para cazar gigantes, se convirtió en su sentencia de muerte. El motor de 94 toneladas se quedó sin combustible. No se extinguió por ser un fracaso, sino porque el mundo para el que estaba perfectamente diseñado, simplemente, desapareció. La historia del megalodón es el ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. A veces avanza poco a poco, y otras, da un salto que lo pone todo patas arriba. Hemos pasado de un torpedo compacto a un verdadero acorazado de los mares, esbelto, inmenso y aterradoramente eficiente. El megalodón no era más gordo, como lo pintaría una película. Era algo mucho más majestuoso. Un coloso diseñado para la eficiencia, un misil balístico biológico que dominó los océanos durante más de 10 millones de años. Al final, la ciencia no nos ha quitado un monstruo, nos ha regalado uno mucho más real, más complejo y, si me preguntas, mucho más impresionante. Nos recuerda que la realidad, casi siempre, supera a la ficción. El verdadero rey de los mares ha sido destronado de su viejo mito, solo para reclamar un trono mucho más grande. Pero esa es la ciencia. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Qué te parece esta nueva imagen del megalodón? ¿Te da más o menos miedo un gigante esbelto de 24 metros que un tiburón robusto de 18? Cuéntamelo todo en los comentarios, que me encanta leer vuestras teorías y reacciones. Y si te flipan estas historias que le dan la vuelta a lo que creías saber sobre nuestro mundo y los misterios de la ciencia, ya sabes qué hacer, suscríbete y dale a la campanita.
Cada vídeo es un viaje para reventar mitos y descubrir la increíble verdad que se esconde detrás. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo del tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.